Vamos a darle la bienvenida a nuestra magíster contadora pública colegiada Angélica Tobar Navarro. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante, cómo cuidar nuestras finanzas personales. Contadora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Dominic? Muy buenos días. Muchas gracias por este pequeño, por este espacio en este caso. Gracias por dejarme ingresar a sus hogares. Sí, hoy día vamos a tocar un tema que nos atañe a todos, ¿no? Porque todos manejamos nuestras finanzas. Algunos los manejamos, a otros dejamos que el dinero fluya. Parece que llegamos a fin de mes, sí, es cierto, llegamos a fin de mes y lo que hacemos es recibir nuestros ingresos y repartimos, sí, pagamos, Casi ¿no? todas las deudas que uno pueda tener, ¿verdad? Correcto, llegamos a fin de mes y dices, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el dinero que yo había obtenido con tanto esfuerzo durante un mes? O bueno, en algunos casos quincenalmente, en otros casos de manera semanal. Pero a veces es por el tema de que no planificamos, ¿no? Muchas veces tenemos que nuestros ingresos son menores que nuestros gastos, ¿no? Claro. Y eso es perjudicial para las familias porque es como un iceberg, ¿no? No nos vamos dando cuenta de que poco a poco vamos acumulando gastos y al final sucede que no vamos a poder pagarlos y se hacen... Como que siempre se está viviendo casi solamente, digamos, bastante justos con el tema del dinero, ¿no? Porque, digamos, y hoy en día mucho más que las cosas están subiendo, cada vez más las cosas suben. Yo de pronto iba el día de ayer justo a hacer mercado, a hacer algunas compras para los desayunos, porque normalmente compro pues cada 15 días, y me doy con la sorpresa que muchos de, por ejemplo, ¿no? De los productos, como los embutidos, han tenido un alza de 50 céntimos, que quizás dices, bueno, en un producto no hay mucha diferencia. Pero ya Correcto. uno comienza a darse cuenta, pues, que cuando terminas finalmente haciendo las compras ya se nota una diferencia, ¿no? Es cierto, totalmente de acuerdo, Dominique. ¿Qué sucede? A veces estamos actualmente, por todas las circunstancias o por las externalidades que no pensábamos en el mundo globalizado en el cual estamos actualmente, pues que una guerra entre Ucrania y Rusia no se va a afectar tanto, pero sí, efectivamente. Y estando tan lejos, digamos. Y tan lejos, no está al otro lado del mundo. Y a veces tenemos que cuidar nuestro dinero, saber cuántos son nuestros ingresos, saber cuántos son nuestros gastos, y antes de hacer algún gasto de manera impulsiva, porque a veces nos pasa, ¿no? Ay, me gustó ese vestido, así que me lo voy a comprar. Tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Voy a poder sobrevivir 3 meses si compro ese vestido? ¿Es necesario? ¿Es necesario para mí o solamente es un deseo? ¿No? Entonces tendríamos que identificar eso, la necesidad. ¿Voy a poder vivir 3 meses sin ese vestido? Sí, entonces no es necesario, es un deseo. Si la respuesta es no, ese bien es imprescindible para mí y para mi familia, pues necesariamente tendríamos que desembolsar o realizar ese gasto. Entonces tenemos que, quizás muchos no tenemos la práctica de tener un presupuesto, ¿no? Y eso es indispensable, saber cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos, cuánto de estos gastos, porque hay que ser sinceros, a veces muchos tenemos tarjetas de crédito. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos incluir en esta lista del presupuesto, digamos? ¿Qué es lo que deberíamos poner como prioridad o una familia quizás? Claro, en primer lugar tendríamos que ver cuáles son nuestros ingresos. Si hablamos de familia, ingresos familiares, ingresos del papá, ingresos de la mamá, si hay alguien que aporte más en casa. Yo ya tengo mis ingresos y al otro lado tendría que tener mis egresos o mis gastos, ¿no? En primer lugar, ustedes saben que es básico el tema de la alimentación, porque sin alimentación pues no vamos a poder, algunos en este caso, llevar la vida con tranquilidad. En segundo lugar, tenemos que ver el tema de la educación, que también es primordial, el tema de la salud, ¿no? ¿Cuánto destino para el tema de salud? ¿Cuánto destino también para el tema de recreación? Porque también es importante, y es importante también saber cuánto destino para el tema del ahorro, porque hay que saber que nosotros tenemos a veces circunstancias en las cuales pues tenemos un accidente, tenemos algún hecho fortuito, y siempre deberíamos tener una bolsa, un ahorro que nos permita, ¿no? Lo ideal dicen que es que del total de nuestros ingresos, el 10% lo ahorremos. Ah, el 10%. Y coméntenos, contadora, por favor, digamos, una persona debería tener un ahorro que es, en este caso, como que
digamos, si tiene una proyección a comprarse un departamento, un terreno, que es un ahorro distinto a un ahorro también por algún accidente o por algún imprevisto, o digamos que uno podría ahorrar en una sola cuenta o de una sola manera. No, en este caso lo básico para el ahorro, como tú dices, Dominic, es tener una meta de ahorro. O sea, ¿cuál es mi meta de ahorro? Mi meta de ahorro es comprarme un departamento, ¿no? Mi meta de ahorro es comprar, en este caso, un terreno, ¿sí? Podría tener un colchón, en este caso, para el tema de salud. Entonces, podemos, en este caso, destinar un fondo de ahorro. Como les decía, lo ideal sería un 10% de nuestros ingresos. Podríamos tener una cuenta de ahorros, aunque tendríamos que buscar qué cuenta de ahorros nos da una mejor tasa de interés, ¿no? Claro. Tenemos que buscar de repente un depósito a plazo fijo, una inversión en fondos mutuos que actualmente nos pueden asesorar las diversas entidades, porque un ahorro convencional, ponerlo en una entidad bancaria, a veces la tasa de interés es mucho menor que la inflación. Claro. Entonces, al final No lo que está tenemos no conviene, porque yo ahorré 1,000 soles, ¿no? Y al final veo que esos 1,000 soles adquisitivamente valen mucho menos que al inicio. Entonces, tendremos que ver uno que nos compense una tasa. Claro. Como les decía, puede ser un fondo mutuo, pero siempre tiene que haber una meta de ahorro. Y si es posible, y si damos un paso más, de repente ese dinero ya no sería solo un ahorro, sería una inversión, ¿no? ¿Para qué? Para que después podamos tener un rédito de esa inversión. Claro. Y también entraría, digamos, entonces nosotros, ¿qué pasaría? Porque, digamos, sabemos que hoy en día el sueldo mínimo es más o menos, es un poquito más de 1,000, ¿no? Son como 1,025. 1,025. Pero Correcto. ¿qué pasaría si nosotros o estamos llegando justo nos está alcanzando? Porque también teniendo en cuenta de toda la inflación que hay, teniendo en cuenta que están subiendo tanto todo lo que se necesita para la canasta básica, ¿qué pasaría si a nosotros nos alcanza a la justa? ¿Cómo podríamos hacer para distribuir o para, porque ya nos va a alcanzar para tener un ahorro? Sí, bueno, sí es cierto que muchas familias están con la remuneración mínima vital, que si nosotros nos ponemos a analizar, en muchos casos ni siquiera cubre las necesidades básicas. Entonces ahí tendríamos que pensar y ver cómo genero otras fuentes de ingreso, ¿no? ¿Cómo genero otras fuentes de ingreso? No solamente tengo que ver mi capacidad, mis habilidades, mis conocimientos, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco a una persona que es docente, ella tenía 2 trabajos y en uno de esos la despidieron de uno de ellos, ¿no? Entonces, y también en este caso, pues, la persona que era su pareja, bueno, tuvieron un conflicto, ¿no? Entonces ella se sentía como ahogada. ¿Y qué hago ahora? Tengo niños que mantener, no tengo en este caso un ingreso tenía doble ingreso, la persona que me apoyaba no está. Entonces, al verlas tan negras, yo creo que no debemos entrar en desesperación y ver qué talentos tengo, qué conocimientos tengo. Ella, por ejemplo, es docente de ciencias de la comunicación, en este caso es comunicadora, es experta en el tema de ortografía, redacción, y lo que se ideó es asesorar, en este caso, el tema de redacción de las tesis, ¿no? Y actualmente ella genera ingresos, porque tiene un trabajo, y después genera ingresos, ya en este caso a través de las redes, pues que es una forma de publicitar, está obteniendo en este caso ingresos porque está asesorando a jóvenes, ¿no? En el tema de la redacción de la tesis, y le está yendo también que ahora ya va a necesitar a alguien más. Entonces siempre hay que buscar una fuente de ingreso extra, una fuente, conocernos, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Qué fuente de ingreso? Y si nos vamos a hablar de los gastos, ¿qué gastos son necesarios? Y eliminar los gastos que no lo son. ¿Y cómo podemos saber el uso correcto de la tarjeta de crédito? Eso también es otro tema, porque como la tarjeta de crédito no vemos el dinero, es un plástico y nos emocionamos. Sí, es cierto, nos emocionamos, necesito tal cosa y la compro, y a veces las tasas de interés en una tarjeta de crédito son muy altas. Entonces, las tarjetas de crédito tienen sus ventajas y sus desventajas. Ventajas si tú las sabes manejar bien, ¿no? Por ejemplo, podrías tener algún tipo de descuentos, pero lo ideal es que, a ver, cuando uno compra con dinero, le duele, ¿no? Porque sabe que su dinero va reduciéndose, entonces dice, mejor no en este caso. Pero cuando compra con tarjeta, como no lo ve,
al Pasa final tarjeta nada más. pasa tarjeta y al final del mes tenemos esa dificultad. Entonces, lo que yo recomiendo es que paguen con tarjeta para que obtengan algún tipo de beneficio, pero inmediatamente también paguen ese gasto, de tal forma de que ya no generen intereses, porque siempre hay intereses, ¿no? Y los intereses en las tarjetas de crédito pues van más a veces del 59%, 60%. Tampoco vayan a sacar o comprar una en muchas cuotas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno dice, he visto yo en los supermercados que se compran gaseosas, se compran piqueos, se compran snacks. ¿En cuántos meses? 36 meses. Ahí están comprando, están pagando pues mucho más, Mucho interés. muchos intereses. Entonces lo ideal es manejar con responsabilidad las tarjetas, tener como digo, la base es la planificación. Ver cuántos son mis días en los cuales yo tengo que pagar la tarjeta de crédito. Si yo apenas tengo el dinero, amortizar la tarjeta para no ir generando más intereses, porque a veces muchos también juegan la famosa ruleta. Tengo deuda en este banco, así que saco dinero del otro banco para pagar esta deuda y al final voy haciendo una bola de nieve. Algo digamos, ya bastante rotativo, ¿no? Por eso justamente usted nos decía que tendríamos que preguntarnos si eso es una prioridad, si eso es algo con lo que nosotros vamos a, digamos, qué tan prioritario es, ¿verdad? Al momento de realizar la compra. Y yo escuchaba también que quizás nosotros deberíamos si queremos tener, no sé, o hacer un gasto, que por ejemplo podría ser un celular, ¿no? O algo que pueda ser porque uno quiere, que también podríamos preguntarnos, ¿no? Yo tengo 3 veces para comprarme eso, quizás si es sí, entonces pues podríamos comprarlo, ¿no? Pero si no, si a la justa estoy llegando y solo por apariencia, mejor no. Hay que ser bastante conscientes también, entonces, con respecto a las compras que uno realiza, y creo que también es importante, contadora, que nosotros nos podamos informar bien, porque hay distintas tarjetas de crédito que te dan hasta 40 días para poder pagar y no tienes intereses. Hay otras que solamente tienes 28 días para pagar y no tienes intereses. Entonces, por eso es importante leer, preguntar, quizás todo antes de firmar el contrato con la tarjeta de crédito o con el banco también. Totalmente de acuerdo contigo, Dominique. Es cierto que a veces, ¿por qué? A ver, con el uso de las tarjetas de crédito, ¿quién gana? Generalmente los que ganan son las entidades financieras. Es por eso que siempre nos insisten, ¿no? Nos llaman por teléfono, nos insisten. Entonces, ahí, como tú decías, es ver si realmente voy a desembolsar en algo que me es necesario o que solamente es un simple deseo. Si es necesario, pues tendré que comprar. Lo ideal es que las tarjetas de crédito se paguen de la manera más inmediata posible. Tengamos en cuenta también las fechas de cortes y las fechas en las cuales tenemos que pagar, porque a veces me tocaba pagar un 5, voy el 6 y ya tengo, en este caso, intereses, tengo penalidad por no haber pagado un día. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta de que lo ideal sería no manejar muchas tarjetas de crédito, tener solo una, ¿no? Ver cuál de estas tarjetas de crédito es la que me da mayores ventajas, cuál es la que me conviene más, qué descuentos voy a tener, cuál va a ser mi tasa de interés, ¿no? Si me dan o no me dan, en este caso, ese tiempo de comprar sin intereses. Entonces, cada uno tendría que analizar y ver, ¿no? Cuántos son mis ingresos y cuántos son mis gastos. Si yo veo que mis ingresos son, en este caso, menores que mis gastos, tengo que ver y analizar qué gastos son los que realmente necesito y requiero y cuáles son solamente un simple deseo. Y en el tema de ingresos es ver qué otras fuentes de ingreso podría obtener, ¿no? Claro. Y también entonces nosotros recordemos que tenemos que preguntarnos si realmente lo que queremos comprar es necesario, qué tan necesario va a ser para nosotros, para nuestra familia, y así podemos decidir comprarlo. Y también, pues bueno, yo imagino que la mayoría de personas ya ha cobrado la gratis, así que también hay que ser bastante responsables, no hay que gastar todo tampoco. No, yo creo que lo ideal sería, tengo gratis, tengo deudas, empezar pagando mis deudas. Y empezando pagando las deudas que tienen la tasa de interés más alta, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles son mis deudas? ¿Cuál es la que debo más? Y con la gratificación, yo creo que de a pocos ir disminuyendo ese gasto. Y también, si tengo algún dinerito, siempre hay que ver el tema de la protección, ¿no? Lo que aconsejo es tener un seguro, ¿no? Puede ser un seguro de vida, porque ustedes saben que en cualquier momento puede pasar algo. ¿Y qué pasa con nuestras familias? Tener un seguro universitario si tenemos hijos, ¿no? Y tener un seguro desde pequeños, ¿no? Apenas nace mi hijo, ya ir pensando en su futuro, en este caso tener un seguro. El tema de protección también es básico.
Ah, muy bien. Entonces, para que podamos tener en cuenta. Contadora, le agradezco mucho entonces, quizás algún último consejo o algún último tip que le gustaría dejar quizás. Bueno, en este caso agradecerte nuevamente, agradecerles a cada uno de ustedes y cuidemos nuestras finanzas, ¿sí? A veces, como les digo, el dinero fluye, pero importante hacer un presupuesto y saber cuánto de dinero tenemos, cuánto podemos gastar y finalmente si nos queda un saldo para poder ahorrar. Muy Gracias. bien, muchas gracias entonces, contadora, por habernos acompañado el día de hoy. Recordarles que también este bloque llega gracias a la actual gestión de la decana del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Muchas gracias, contadora Angélica. Entonces nosotros nos veremos Sí. en otra oportunidad. Que Muchísimas tenga un gracias a lindo fin de ustedes. semana. Lindo día igual para ti, para todos, cada uno de ustedes en casa. Muy bien, Gracias. muchas gracias.